Cordial saludo, mi nombre es Amalia Franco y el día de hoy voy a presentarles la sesión de trabajo situado para el ciclo 1 que hemos denominado la formación del lector literario. Los elementos que componen esta sesión de trabajo situado son los siguientes: una etapa de exploración, una etapa de estructuración para presentar los conceptos clave, una etapa de práctica que consiste en una aproximación didáctica, una etapa de transferencia con otras posibilidades para la intervención didáctica y una valoración y cierre. Como objetivos presentamos los siguientes. El objetivo general es proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. En cuanto a los objetivos específicos, proponemos identificar los principales aspectos de la formación del lector literario y el desarrollo de la competencia literaria, asociar la formación del lector literario a la formación de lectores críticos, formular propuestas de intervención didáctica basadas en la estimulación del intertexto lector a partir de claves para dialogar con el texto literario. Esperamos que al final de esta sesión los docentes y tutores estén en la capacidad de reconocer las posibilidades para desarrollar la formación de un lector literario desde la experiencia del niño con el texto, identificar acciones didácticas que le permitan desde la literatura potenciar el pensamiento crítico de sus estudiantes, reconocer las posibilidades del diálogo y la formulación de preguntas que estimulen la interacción con el texto literario y la participación activa del niño en la construcción del sentido del texto. Como etapa de exploración, proponemos una actividad en la cual se les solicita a los asistentes que dibujen una silueta y que ubiquen en ella textos que han marcado su vida. Así, por ejemplo, se les pide que cerca del corazón ubiquen un personaje o un texto que les recuerde un amor, cerca de la cabeza un personaje o un texto que marcó o ha marcado su cognición e intelecto, cerca de los ojos un texto o personaje que le abrió un camino, que le dejó ver algo más allá de lo que otros veían, cerca de las piernas un texto o personaje que los lleve lejos de la realidad y finalmente cerca de los pies un texto que los aterrice. Luego se le pide a los asistentes que socialicen esta silueta con el ánimo de conocer a los otros por sus textos y desde luego hacer una reflexión de esos textos que han sido significativos en su vida. Esto nos lleva al primer elemento importante de esta STS y es identificar que los textos pueden resumir todo lo que ha sido significativo en nuestra vida. Independientemente de la procedencia de esos textos, alta o baja cultura, esos textos nos han permitido darle voz a lo que somos y a lo que pensamos. En cuanto a la estructuración, que es el segundo momento de esta sesión de trabajo situado, presentamos los siguientes conceptos clave. El primer concepto clave es la competencia literaria, el cual entendemos como un conjunto de conocimientos que se activan ante los estímulos textuales, de modo que interviene en la actividad cognitiva de identificar componentes, reconocer valores y funciones del texto literario. Entre los componentes de la competencia literaria se destacan los saberes lingüísticos para decodificar los textos, los conocimientos del lenguaje literario, los saberes intertextuales que permiten identificar las alusiones a otros textos, otros géneros u otros autores. Otro de los conceptos clave es el lector literario. Para formar lectores literarios se requiere que el docente pueda formar estudiantes o lectores con capacidad para interpretar, analizar, valorar y enjuiciar una obra literaria, para lo cual es imprescindible que se estimule y se prepare a los estudiantes para que se sientan atraídos por la lectura literaria. Estos dos conceptos clave nos permiten también identificar cuál es el enfoque de la enseñanza de la literatura que encontramos en nuestros referentes de calidad, específicamente en los estándares básicos y en los lineamientos curriculares. En los estándares podemos identificar una pedagogía de la literatura centrada
básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante. Es decir, se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y finalmente interpretaciones. En cuanto a los lineamientos curriculares, reconocemos dos elementos importantes. En primera instancia, integra la noción de competencia literaria y la reconoce como la capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario surgido de la experiencia de la lectura con las obras mismas. A su vez, en los lineamientos encontramos un diálogo o la propuesta del diálogo entre textos, por cuanto es la mejor garantía para promover el estudio de la literatura a partir de hipótesis interpretativas generadas por la lectura y desde esta apuntar hacia la activación de los diversos saberes que circulan en el ámbito académico. Importante que si bien estos referentes de calidad abordan la didáctica de la literatura, puede a veces no ser muy claro cuál es el enfoque que tienen para la enseñanza de la misma. Dentro de los estudios tomamos el de Martínez y Murillo, quienes asocian a 4 enfoques importantes la enseñanza de la literatura en Colombia. El primero de ellos es la didáctica de la literatura desde la dimensión estética y lúdica. El segundo, la didáctica de la literatura desde los estudios literarios. El tercero, la didáctica de la literatura como proceso de lectura y escritura. Y el cuarto, la didáctica de la literatura desde los géneros literarios. A la luz de las definiciones anteriores, quizá podríamos concluir que el enfoque que más se parece al que tienen los referentes es la didáctica de la literatura desde la dimensión estética y lúdica. No obstante, un estudio que hace Viviana Suárez nos permite preguntarnos hasta qué punto este enfoque se está llevando a las aulas a través de las prácticas y los ejercicios que se hace con la literatura. Suárez dice, en algunos escenarios escolares persisten prácticas ceñidas a unos métodos de enseñanza y a unos dispositivos de evaluación que sacrifican la esteticidad, el placer y la persuasión experiencial que emanan del encuentro con los textos literarios. Bajo este panorama resultan recurrentes didácticas literarias centradas en el manejo instrumentalista del texto, es decir, se hace énfasis en la evaluación de la comprensión literal de los signos lingüísticos y en el conocimiento moralizante que enseña la obra. Esta reflexión es básicamente para que pensemos hasta qué punto la enseñanza de la literatura desde los estándares, desde el enfoque estético y lúdico, sí se está llevando a cabo. Por último, el concepto que abordaremos será el intertexto lector. Este se entiende a partir de la definición que Riffater, citado por Mendoza, hace del concepto intertexto y lo define como la percepción por parte del lector de las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido. Cabe aclarar que aquí entendemos obra no solo como obra literaria, sino cualquier otra manifestación artística o cultural con la que pueda establecerse un nexo o una relación. El gráfico que vemos a la izquierda es un gráfico organizado por Mendoza Fillola, quien nos da cuenta o nos permite identificar cómo la intertextualidad y esta actividad del intertexto lector es la síntesis de toda esta experiencia lectora que se ve atravesada por una competencia literaria formada por los conocimientos enciclopédicos y culturales del lector, así como los saberes y habilidades, estrategias lingüísticas y discursivas que le van a permitir acercarse a la obra literaria. Veamos un ejemplo del intertexto lector. Aquí vemos una minificción escrita por Augusto Monterroso titulada La cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha.
Vemos aquí que se identifica copresencias de un texto en otro. La clave intertextual para entender la minificción de Augusto Monterroso es definitivamente la obra de Kafka, La Metamorfosis. El lector que conoce previamente esta obra o que por lo menos reconoce el argumento puede entender el sentido o el nuevo sentido que le está dando Augusto Monterroso a los conceptos, a las ideas y a los argumentos, a los personajes que aparecen en la obra de Kafka. De manera que, mientras haya más posibilidades de dialogar con otras obras, los sentidos y la experiencia lectora se va a ampliar. A continuación, vamos a ver la etapa de práctica que va a ser presentada por nuestra compañera Luz Elena Rodríguez. Bien, como dijo mi compañera Amalia Franco, para esta parte práctica, en la que es nuestra intención contextualizar y poner a funcionar, dinamizar los aspectos vistos en la estructuración, hemos diseñado una guía denominada Aproximación Didáctica a El oso que no lo era, en búsqueda de la experiencia literaria. En esta guía vamos a hacer un recorrido por unas actividades que deben verse como un abanico de posibilidades que dependen del tipo de mediación que tengamos, si estamos presenciales o estamos trabajando en alternancia, depende de las necesidades, depende del contexto. Y son actividades para un antes, un durante y un después de la lectura. Las hemos organizado en un calameo que vamos a ver a continuación. Este es el recurso del que hemos generado para esta parte práctica. Lo hemos hecho a manera de libro para que sea más fácil su consulta. Es un acercamiento didáctico al oso que no lo era, el texto de Fran Tashlin. Es imprescindible haber hecho la lectura del cuento para poder sacar provecho de esta guía de acercamiento literario al mismo. Vamos a proponer unas actividades antes, durante y después de la lectura. Recordemos que El oso que no lo era relata la historia de un oso que al final del otoño se entra a hibernar en su cueva sin saber que en primavera y al despertar su mundo habrá cambiado totalmente, a tal punto que él mismo tendrá que convencerse que en verdad es un oso. Bien, este es un libro muy conmovedor, le pasan muchas cosas al protagonista, el lector lo puede acompañar con ese despertar en el bosque, después lo lleva a una fábrica, lo acompaña al zoológico y junto con él pues se ve enfrentado a muchas situaciones particulares con respecto a ese asombro de despertar en primavera y ver lo que le pasa a su realidad. El autor, Frank Tashlin, fue un escritor, ilustrador, animador y director estadounidense, nacido en 1913 y fallecido en el 72. Fue dibujante de Walt Disney y le dio vida al ratón Mickey, Pato Donald, Pato Lucas, entre otros muchos personajes. Su obra se caracteriza por la defensa de la igualdad social, los derechos humanos y siempre tienen un tinte de humor y de ternura que nosotros podemos vivenciar en el cuento de El oso que no lo era. Vamos a mirar el abanico entonces de posibilidades. El primero, motivar con la naturaleza. Les podemos contar a los niños que existen ciertos animales que hibernan. ¿Y qué significa hibernar? Que son capaces de quedarse quietos e inactivos cuando llega la temporada fría y que salen de sus cuevas cuando vuelve el calor. La sorpresa es que el cuento que vamos a leer, les diremos, tiene que ver con uno de esos animales, entre otros ejemplos que les proporcionaremos, y es un oso. Entonces allí ya hay una motivación con la naturaleza para los niños. Otro es invitarlos a formular hipótesis sobre ese título. El oso que no lo era. Sabemos la importancia de los paratextos y cómo su exploración previa ayuda tanto a ingresar con mejores elementos a la lectura. Podemos decirle de qué tratará el cuento. Podemos decirles la pregunta, ¿por qué eso de que era un oso pero no lo era en ese juego verbal? Vamos a pedirles que escriban o memoricen sus respuestas, dado que hay una actividad posterior en que se va a cotejar la hipótesis que se tenía sobre lo que iba a tratar el cuento y en efecto en lo que trató el cuento.
Podemos jugar en el bosque. ¿Qué significa? Ese juego infantil de juguemos en el bosque mientras el lobo está, le vamos a hacer una variación, cambiando la palabra lobo por oso. Entonces, juguemos en el bosque mientras el oso está. El oso está. Recuerden que el otro compañerito dice, me estoy poniendo el abrigo, estoy comiendo. Entonces, nosotros como mediadores les podemos ayudar diciendo que den respuestas o nosotros proporcionar respuestas que tengan que ver con las actividades cotidianas de un oso de verdad. Podemos jugar a identificar la portada correcta. Ya les hemos dicho el título y hemos formulado hipótesis al respecto. Les podemos dejar estas 4 portadas y que ellos identifiquen cuál de esas es la correcta de acuerdo con el título que conocen y también pues con los animalitos que ven en cada una de las posibilidades. Allí está el crédito de donde tomamos esta actividad. Y finalmente, antes de la lectura, una vez tengamos clarísima cuál es la portada correcta, les podemos lanzar algunas preguntas orientadoras como ¿en dónde se encuentra el oso? ¿Cómo sabes que están allí? ¿Qué actitud tiene? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando el oso en ese momento? ¿Por qué? ¿Hay algo que les llame la atención de la situación? ¿Qué es? ¿A quién estará mirando el oso? Y esta exploración inicial va a ser la puerta de entrada, el camino de entrada a la lectura como tal. Durante la lectura, en este momento los invitamos a que tengan a la mano el cuento porque vamos a hacer referencia a páginas específicas. Sugerimos primero que se lea en voz alta el inicio del cuento, es decir, de la página 2 a la página 5, y que vayamos reparando y detallando en las imágenes de cada una de ellas. Una segunda actividad durante la lectura es hacer la extrapolación con las estaciones y con la música. Podemos relatar a los estudiantes que existen países con estaciones, toda vez que en Colombia no las tenemos. A manera de anécdota les podemos exponer las principales características de ella. Por ejemplo, que en otoño es la estación donde empiezan a hacer mucho frío y las hojas de los árboles empiezan a caerse, como le pasa al osito, o vemos en la portada del oso allí que le están cayendo unas hojitas encima. El otoño se asocia con el color amarillo por las hojas caídas. Hay que recordarles, porque al inicio lo hicimos antes de la lectura, que esa es la época y la estación en que algunos animales hibernan. Podemos contarles también que hubo un autor clásico llamado Antonio Vivaldi que creó un conjunto de conciertos llamados Las 4 Estaciones, y podemos escuchar con los niños el otoño, ese concierto muy suave mientras leemos la parte de este cuento. Allí estaríamos haciendo 2 extrapolaciones interesantes con las estaciones como tal, como se entienden en los países que las tienen definidas en estos términos, y con la música clásica, una oportunidad para presentarles un autor clásico. Una tercera, que lean la página 6 del cuento y creen expectativas frente a lo que podría pasar con la llegada de esas personas al bosque. ¿Sería bueno o malo? ¿Qué piensan ellos? Y después continuamos y contrastamos las respuestas en las páginas 7, 8 y 9, porque allí ya vamos a tener más información. Podemos hacer lectura de imágenes. En la página 12, por citar algunas, es deseable solicitarle que a partir de la interpretación de la imagen, ellos mismos y con sus palabras expliquen qué sucede cuando llegue la primavera. En la anterior, cuando empezó el otoño, nosotros explicamos, porque aprovechamos para explicar las estaciones. Ahora ellos van a ver qué pasa en primavera y con la imagen ellos mismos nos van a decir. Podemos utilizar de nuevo el concierto Primavera de Vivaldi para empezar esta parte. Conversar sobre las actitudes de los personajes. Es importante a medida que vamos avanzando. ¿Qué opinan de este personaje, de esta actitud? ¿Qué opinan de la actitud del capataz? ¿Por qué se burla del oso? Tiene derecho a hacerlo y instaurar una conversación literaria en este momento de la lectura. Jugar con las secuencias visuales. En el lado derecho de la imagen que están viendo, de la guía, vemos
recopiladas las imágenes de lo que le pasa al oso cuando lo llevan a las distintas dependencias de esa fábrica y analizar cómo van cambiando los escenarios, el número de secretarias, el fondo, y explorar qué pasa cuando vamos ascendiendo de jerarquía con esos espacios. Es una interesante reflexión y observación de secuencias visuales. Podemos decirle si él ha visto ese cambio de espacios en algunas jerarquías sociales de las que él haya presenciado, en algún despacho, en alguna oficina, etcétera, etcétera. Las actitudes de los osos con el oso protagonista es otro aspecto interesante para dialogar durante la lectura. Y algo que vimos en estructuración, hacer intertextos. Aquí proponemos un intertexto con el cine. Cuando el oso vuelve a la fábrica, en la página 38 se encuentra una imagen que hace intertexto con la escena de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que la vemos en esta página, lado izquierdo superior. Aquí está la página del oso y la página de la película de Chaplin. Podemos hacer un juego de observación del tipo de que presentamos dos ilustraciones y hacemos similitudes y diferencias, en qué se diferencian y en qué se parecen estas dos imágenes, y es una muy bonita actividad de intertextualidad. Verificación de hipótesis al final. Proponemos, como dije antes, al principio lanzamos hipótesis sobre qué pasaría en el cuento y ya cuando lleguemos al desenlace podemos verificar, ¿teníamos o no teníamos razón con lo que pensamos? Iba a tratar el cuento y allí podría haber otra parte del diálogo. Algunas actividades después de la lectura. El diálogo socrático. Después de la lectura podemos hacer una conversación literaria utilizando el diálogo socrático. Lo primero es encontrar una pregunta detonante que seduzca a los niños a conversar sobre el cuento. Pensemos muy bien las actitudes que ellos han tenido y las respuestas antes y durante de la lectura, y eso como maestros nos dará elementos para identificar con qué pregunta potencio yo este diálogo socrático. Es importante recordar que este diálogo socrático busca desentrañar ese conocimiento que hay en el estudiante, en el pupilo, a partir de la pregunta, porque la pregunta va más allá, puede ir, puede explorar, puede jugar, puede buscar razones, puede buscar argumentos, contraargumentos, y se trata de eso, que la utilicemos en ese sentido para que esa conversación literaria sea una experiencia estética y un descubrimiento de aspectos del texto que de pronto no vimos en primera instancia. Es deseable que los niños estén muy cómodos, que se sientan libres de expresar sus opiniones en este momento después de la lectura. Y aquí en la guía les vamos a recordar algunos tipos de lectura de acuerdo con Paul Richard, que son preguntas conceptuales y aclaratorias, pueden ser para comprobar conjeturas, para explorar razones, puntos de vista, implicaciones, preguntas sobre preguntas. Formular preguntas a veces lo comparan con un buen arte. Un buen conversador sabe dar buenas respuestas y formular buenas preguntas, y de eso se trata esta actividad, llevarlos más allá a partir de este diálogo después de la lectura. También sugerimos que le escriban una carta al personaje, que identifiquen uno que a ellos les haya gustado y que hablemos un poco sobre ese personaje, con el fin de que el niño se llene de intenciones genuinas y auténticas para querer escribirlo, y que desarrollemos un proceso de producción textual que parta de la planeación, la redacción, la edición y después la publicación o socialización de esa carta al personaje. Puede ser una actividad muy divertida y muy interesante que potencia la escritura después de la lectura. Contrastar el cuento con el video. Hay una versión del video que ahí señalamos en un enlace, y hay una experiencia bien interesante entre contrastar lo que yo me imaginé como lector cuando estuve frente al texto con lo que veo ahora de una propuesta de alguien que hace el video. Y podemos formular allí nuevamente preguntas. ¿Esas acciones eran como las habías pensado? ¿Esos personajes son como tú los habías pensado? ¿Esa ida al zoológico que tiene que ver con esa que tú habías imaginado y creado antes? Allí hay una experiencia importante que une el arte audiovisual con el que tiene que ver con el texto impreso.
Y finalmente está esta actividad propuesta de realizar un book. Esta palabra viene de unir book con tube en la plataforma YouTube. Entonces ellos es una comunidad de niños y jóvenes que suben sus videos con el fin de compartir la experiencia con la lectura de un libro literario o para socializar la reseña del texto. Se utiliza mucho para las reseñas. A los estudiantes les agrada mucho esta actividad porque pues, lo audiovisual, lo multimodal para ellos es, digamos, como su espacio, incluso natural. Se habla de nativos digitales, etcétera, etcétera, y les agrada mucho, manejan mucho las herramientas y son muy creativos con ellas. Ellos despliegan su imaginación con estas herramientas tecnológicas y queremos que lo hagan para hablar de su experiencia, su apropiación literaria y esa experiencia pues, estética ante todo que esperamos que hayan tenido. Esta es la propuesta del Calameo, que bien se puede considerar no solo como un abanico de posibilidades con respecto a este cuento del oso, sino que estas estrategias se pueden y se pueden ampliar, obviamente, y se pueden aplicar en otros textos. Pero este es un ejemplo concreto de un antes, durante y un después de la lectura de un texto literario. Bueno, y ya para la parte de transferencia, entonces vamos a revisar otras posibilidades de intervención didáctica. En este momento uno puede hacer la consulta con su auditorio, con sus docentes y decir qué otras posibilidades ellos han puesto en juego cuando han tratado de hacer estos acercamientos literarios y junto con estas reunimos estas que nos dé nuestros interlocutores y les proponemos entonces la discusión literaria que propone CAMS, la tertulia literaria, que es cuando nos sentamos a tertuliar, a dialogar sobre textos literarios particularmente que nos han gustado y es así como muchos de nosotros hemos llegado a conocer textos por el diálogo con otros compañeros, con otros amigos que nos han convencido o por su misma experiencia que nuestra experiencia como tal puede ser igualmente placentera como fue la de ellos. Podemos darle continuidad al texto o de lo que aconteció con alguno de los personajes, seleccionar uno de los personajes y seguir haciendo un proceso de escritura creativa. Después de esa parte de la lectura que se ha hecho, entonces decir, dar unos elementos y decir, bueno, nosotros también podríamos continuar con esta historia. ¿Qué pasaría con el capataz? En nuestro caso de El oso, del cuento del oso. ¿Qué pasaría con el mismo oso? ¿Qué pasaría con el oso del zoológico? Y hacer una escritura creativa con respecto a ese acercamiento a ese personaje que a los estudiantes les ha gustado. Puede ser también el personaje que en el Calameo decíamos que se le había escrito la carta. Entonces, si ya hay un interés por ese personaje, lo podemos retomar y continuar el texto. Hacer un diario personal de lecturas con las lecturas que les propongamos, porque ya sabemos que esto es un ejemplo, pero que lo podemos proponer con muchas lecturas. Podemos hacer un diario personal en que vamos escribiendo nuestra experiencia estética. Les tenemos también un anexo que se llama el anexo 7. Lo van a encontrar en la carpeta de anexos de la STS en Colombia Aprende. Este contiene algunas recomendaciones basadas en el material de entretextos. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos lecturas literarias que hay en nuestro material de entretexto y a estas les propusimos actividades complementarias. Entonces, se complementa la propuesta de entretextos con la propuesta de acercamiento para formar lectores literarios de esta sesión de trabajo situado. Finalmente tendremos un momento de valoración y cierre en el cual nosotros proponemos la pregunta: ¿qué aprendizaje se obtuvo de la sesión de trabajo situado que se puedan considerar como innovadores o creativos para el desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes de sus establecimientos educativos? Entonces ahí vamos a sopesar los aprendizajes junto con las ideas que nos han dado los maestros y hacemos una reflexión final o de cierre. Esta es la propuesta que les tenemos
con mi compañera Amalia Franco para la formación del lenguaje del ciclo 1 de la Ruta de Formación 2021. Esperamos que sea de mucho agrado y sobre todo que sea muy útil para la formación de lectores literarios en la escuela, lectores que disfruten el texto, que lean por gusto y no solamente por una tarea escolar que se les haya encomendado, que se acerquen a los textos no por razones de la publicidad misma que les ha sugerido, sino porque les atrae el autor, porque les atrae la portada, porque saben leer información de la portada, la gozan, lo tocan, el texto. El agrado está desde que empiezan a encontrar una exploración por el título mismo, leer los paratextos e iniciar con todo lo que es la experiencia y la aventura de adentrarse a esos mundos posibles que nos da la literatura. Así, entonces, les agradecemos tanto la atención en este video como en el descubrimiento que puedan hacer de otras posibilidades con que se armonice esta propuesta. Seguramente las habrá muchas muy importantes y muy interesantes que compartiremos en otro espacio. Muchísimas gracias.